bendiga a cada uno de ustedes en un episodio más de la Parada 205 Conversando de Dios entre amigos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo episodio. Claro que sí. Bueno, pues también recordándoles que se suscriban a nuestra página de YouTube MAP Restauración y que nos sigan en nuestra página de Facebook Ministerio Apostólico Profético Restauración. Amén. Así que esta noche estaremos tratando un tema muy importante. El tema de hoy se llama las consecuencias del pecado. El pecado te aleja de Dios. Bueno, en esta noche tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, nuestro hermano Javier Miranda. Bienvenido en esta noche, bienvenido a este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Una vez más, Javi. Qué gusto tenerte acá. Agradecido con todos ustedes, compartir con ustedes la Parada 205 es, ¿no? Amén. Sí, amén. Me da gusto también compartir porque aparte de hermanos somos amigos. Amén. Ajá, que nos congregamos aquí en la iglesia también. Entonces, listo aquí para compartir. Amén. El pecado es cualquier acción o pensamiento que nos separa de Dios y de su voluntad. Puede ser una desobediencia consciente o inconsciente a los mandamientos de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. ¿Qué podemos aprender de este versículo, Javier? Amén. Bien, el pecado. El pecado es la transgresión de aquello que se estableció. Amén. Entonces es la desobediencia en sí. Por ejemplo, un ejemplo. Usted le dice a su hijo, no hagas tal cosa. Entonces, él si lo hace, ya es desobediencia, perdón. Entonces ya viene a considerarse una falta o un pecado. En este caso tenemos el libro, los 10 mandamientos que nos dio el Señor. Y ahí ahorita en el Nuevo Testamento los frutos del Espíritu. Entonces si transgredimos eso, se convierte en pecado. Amén. Y también nos enfrentamos a las consecuencias, ¿no? Si pecamos, tenemos consecuencias. Según la Biblia, Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero las consecuencias siempre van a estar presentes. Siempre tenemos que afrontar las consecuencias sobre lo que hemos hecho, sobre cualquier acción que hayamos cometido que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Amén. Sí, obviamente el pecado nos trae consecuencias. En sí, dijo alguien por ahí, el pecado es rico. Porque si fuera malo, nadie pecara. Correcto, ¿verdad? Fuera malo, entonces. Pero hay que pensar en las consecuencias. Hay que pensar en lo que va a pasar después. Porque uno se puede cegar en el momento que está pasando las cosas, uno puede cegarse. Y todos hemos aquí fallado, ¿verdad? Amén. Hace un momento conversábamos con Javier, antes de empezar este bonito episodio, decíamos que antes, pues, ¿no? Hace unos 10 años, el joven que no conocía de Dios, hacía sus cosas, pero tenía cierto miedo. Hoy en día el joven se tira al mundo con los ojos cerrados y no importa lo que suceda. Lo que vemos ahora, la consecuencia de los pecados, y la palabra lo dice, que la consecuencia del pecado es la muerte. Amén. Hoy en día el joven que no conoce a Dios o que se apartó, ¿qué es lo que le espera a él? La muerte, a la causa de la consecuencia. Así es. Hay varias consecuencias, pues no, uno se aparta y como se dice en el mundo, hay 3 lugares donde ir, el hospital, ¿cuál es el otro? La morgue. La morgue. Y la cárcel, la cárcel, el hospital y el cementerio. El cementerio. Son 3 lugares. Entonces, y no solamente eso, pues no, si fallamos hay un estatuto divino que dice, como dijiste en Romanos 3:23, que estás destituido de la gloria de Dios. O sea, no vas a poder entrar al cielo. Hay gente que muere en pecado y dice, está en el cielo. No, la Biblia condena eso. Si mueres en pecado, te vas a un lugar de tormento, dice la Escritura. Amén. Bueno, Preguntita. también podemos ver ejemplos en la Escritura, ¿no? Un ejemplo tenemos David y Betsabé, ¿no? De Adán y Eva también. Hablemos de David y Betsabé, ¿no? Hace rato estuvimos analizando ese asunto, ¿no? Dice que en la casa de David, a consecuencia del pecado de David, nunca tuvo paz en su casa, ¿no?
la espada nunca cesó Se apartó en de su familia. casa, en su hogar. Siempre, Fue siempre generación. hubo la consecuencia del pecado a causa, a pesar de que Dios lo perdonó, a pesar de que él fue perdonado por Dios, pero las consecuencias estuvieron ahí y lo persiguieron durante toda su vida, ¿no? Amén. A veces antes de cometer un error, creo que el cristiano y toda persona debe pensar y reflexionar unas 1000 veces a causa de lo que va a hacer, ¿no? Las consecuencias de lo que va a hacer. Bien, si vemos la escritura ahí, el pecado realmente, perdón, en los cristianos, es, o sea, diferente al pecado que practica el mundo, pues, ¿no? O sea, en los cristianos, cuando alguien falla, alguien peca, es realmente porque se descuidó. Amén. Nadie dice de aquí a mañana, ay, caí en pecado y porque estaba ahí en el piso y caí. No, no. Hubo un descuido y como dijimos ahí de David y Betsabé, ¿cuál fue el descuido de David? Que se quedó en la casa en vez de ir a la guerra, en vez de ir a pelear. Entonces él se levanta y ve desde su azotea, ve a una mujer bañándose y la codició. Amén. Entonces ese descuido lo llevó al pecado. Pero- Eso es lo que... Sí, Amén, siguen. El proceso, o sea, para llegar a pecar es un proceso. obvio. Porque hoy en día, digamos, un hogar de creyentes que comience a menguar. O sea, si por ejemplo por infidelidad, ya, un hogar, primero que empieza, porque comienzan hoy en día textearse, Así elimino para que mi pareja no sepa. Entonces, todo eso va en el proceso hasta que terminas consumando el pecado, como Así decir, es. y de ahí para allá las consecuencias, ¿cuáles son? Los embarazos o la separación. Y yo siempre he dicho, nada, como dijiste esto hace un momento, ay no, que estaba el pecado y caí encima. No, todo es un proceso. Siempre el enemigo va a trabajar con guante sutil, con guante blanco, para hacernos pecar. Y esto fue lo que le pasó a David, pues, ¿no? Yo siempre digo, discúlpenme, la ociosidad. Aleluya. El dejar la mente divagar Es que en nada. tienes razón. Tenía una orden de estar Estar al frente en la frente de batalla y el niño se quedó ¿Pero por en qué? el palacio. Porque le damos cabida a la carne, hermano. Discúlpame. Amén. Hoy en día hacemos eso. O sea, pues es más fácil quedarme en mi casa viendo una película que ponerme a orar en mi casa o que venir a la iglesia o que ir al servicio. Así quiero Ay, ser ¿Qué hermano. pasa? Tu vida espiritual comienza a menguar de esa manera. ¿Por qué? Porque le damos cabida a nuestra carne, a nuestros pensamientos. Amén. Entonces, o sea, si me pongo a ver una película, hace días atrás, bueno, en estos días he estado viendo que está muy famosa la película El Conjuro 3. Supuestamente en las salas de cine, imagínate. No lo que estamos está pasando. promocionando esa película, por si la está- acaso. No. En las salas de cine supuestamente hay un sacerdote que los bendice y les da agua bendita para las personas que van a verlo. No sé si ustedes han visto esto. No, no. No, ¿Ya? no Y estamos resulta enteradas. ser que llegan a la sala de cine y salen, o sea, no sé si decirlo, endemoniados, poseídos. Trabaja el enemigo en su subconsciente y no está siendo recomendada porque una cristiana fue a hacer un podcast, un reportaje, y ella lo subió en su página, y ella cuando está en la sala de cine y bajan las luces, estaba grabando con un micrófono manual, se le fue el audio. Cuando revisa la grabación y esta chica dijo, como creyente no se lo recomiendo a nadie. Imagínate, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que nuestra vida espiritual, o sea, sabemos que no Abrirle debemos puertas al enemigo. Exactamente. Eso es abrirle Estamos puertas. dándole, ella lo dijo, le abrimos puertas a eso, porque sabemos que es el mundo espiritual y las personas que van a verlo, o sea, inconscientemente saldrán afectadas, porque así es el enemigo, trabaja en el subconsciente. O sea, la causa de que yo como creyente vaya a ver una película que no deba, para mí, o sea, yo sé que es mal y no voy a tentar tampoco. Amén. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que mi vida espiritual va a cambiar. O sea, y tengo que tengo que meterme en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo David? Él le dio rienda suelta a sus pensamientos. Codició a esa mujer que estaba allí.
¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que la espada nunca se alejó de su casa, dice Amén. la Escritura. El problema está también, por ejemplo, que nosotros hacemos caso omiso a veces a las pequeñas cosas. Eso iba a decir. Hay un dicho que dice, los grandes derrumbes vienen primero por pequeñas grietas. Grietas. Entonces, así es nuestra vida espiritual. Que uno dice, esto no es ofensivo. O no me va a afectar. Esto no me va a hacer daño. Entonces, pero un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la Lo Escritura. daña todo. Aleluya. Y una gota puede contaminar todo un vaso de agua. Imagina, una Como gota. dicen, una gotita quiebra la piedra de tanto estar ahí. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos de procurar, cuidarnos en esas pequeñas cosas que uno dice, no son ofensivas. Ahí debemos de trabajar más. Y bueno, yo tengo hay una parte en la palabra de Dios que dice que los que pecan deliberadamente, no sé si en algún momento hemos leído esta parte, que los que pecan deliberadamente, dice que no tienen perdón. Así es. No Y son los iluminados para el arrepentimiento. Sí, y yo digo, mira que a veces nosotros, por ejemplo, como decían antes Javier, es muy diferente el pecado que lo cometen las personas que quizás no conocen de Dios, a las personas que conocemos pues la palabra, ¿no? Yo digo, pues no, ellos en este sentido a la final tienen un poco más de, ¿qué se podría decir? Misericordia o Es que yo creo que pecan inconscientemente porque no conocen, pero nosotros que conocemos la palabra y Dios nos da rienda de que, bueno, si tú haces esto, sabes que estás haciéndolo mal. Entonces yo creo que nosotros somos más condenados. Seríamos más condenados. Bueno, la Escritura dice que no tienen iluminación al Aleluya. arrepentimiento. O sea, por más que tú vengas te tomo de mal ejemplo, tú vengas a la iglesia y todo eso, y estés aquí en un altar, y todo eso, pero no eres iluminada para arrepentirte y que seas perdonada. ¿Por qué? Porque te deleitas en hacer lo malo, quiere decir eso. O sea, uno tiene debilidades como cristiano, uno falla y no quiere fallar, porque Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso que quiero hacer el bien y no lo hago? así es. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú haces el mal, a veces uno hace el mal, pero porque no lo quiso hacer, que ya fue débil, que esto y que lo otro. Pero hay gente que hace el mal porque les gusta hacer el mal. Pues sienten Ya se placer. acostumbraron. Se hacerlos. sienten placer en hacerlo. Y no sienten remordimiento en hacerlo. Eso. Por eso hay consecuencias. Por eso cuando dimos lectura ahí, que hay consecuencias. Yo creo que es justo y necesario a veces las consecuencias del pecado en el cristiano. Para poder recapacitar y decir, y enmendar. necesito volverme a Dios. Imaginémonos que no hubiese consecuencias. Bueno, y ustedes no creen que, un ejemplo, David cuando estaba pecando, ¿ustedes creen que él no estaba consciente de que estaba haciendo lo malo? O sea, esa es mi pregunta. Yo creo que David, él sabía porque él conocía cómo era el asunto con Dios. Y yo creo que él estaba consciente de lo que estaba haciendo, Oye, lo que David a veces ve, yo digo a veces hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, él no solo se acostó con la mujer, él mandó a matar al marido. Imagínate. O sea, David se fue O sea, por todas. Por eso digo, no fue que lo haya hecho sin conciencia, todo lo hizo con conciencia. Imagínate llegar al punto de matar al esposo de esta mujer. Lo hizo conscientemente, porque sabía cuáles iban a ser las consecuencias, porque sabía que si el esposo de esta chica se iba a enterar que él se acostó con la mujer, lo iba a matar, o morían uno de los dos, o era él o era David. Porque imagínate, hoy en día se terminan las relaciones y ¿en qué termina? Discúlpame. Una pareja en el mundo se entera el amigo que se acostó con la mujer y va y lo mata. Sí, eso es lo que está pasando. Terrible, entonces, y era siervo fiel, Urías, creo que. Urias. Sí, pero como tú decías, María, hace ratito, ¿no? Todo fue un proceso, ¿no? Un proceso. Eso ya te lleva a no tener remordimiento. O sea, ya cuando tú empiezas a descuidar tu vida espiritual. Lo que comentabas hace un rato, pues. Claro, por eso como decía Javier, es que el pecado se engendra. O sea, el pecado no es que de la noche a la mañana, ¡pum!, caíste y ya. Nosotros creo que lo hacemos. O lo hacemos morir o lo hacemos crecer. Una de dos. Claro, el pecado entra por los ojos. Amén. El pecado entra por los ojos. Ahí empieza la lucha. De ahí va el pensamiento. De ahí llega el corazón.
Ya cuando llega al corazón comienza a engrandecerse. Es como que se está engendrando a un niño. Así es. Pero cuando está en el corazón todavía lo puede Ajá, salir. sí, es Y la verdad. escritura mismo lo dice, ¿no? La escritura Una vez lo que ya se ha relata. consumado, creo que ahí viene la parte más dura. Cuando tú ya terminas o llegas al acto. Claro, ya cuando ya el pecado se llenó tu corazón, ya se lo tienes que cometer de alguna manera. Y eso Nunca es es la oportunidad de y hacerlo. eso es en todo, no solamente en una infidelidad, por ejemplo, puede ser en la Nuestra vida- desobediencia, nuestra puede vida ser espiritual. en la En todo. mentira, en el engaño, en la avaricia, en que tantas cosas, ¿no? Claro, sino que llama la atención bastante Caso. este caso, porque sabemos que Dios dice de David, este es un hombre conforme a mi Imagínate, corazón. ¿no? Y realmente, y yo, si me ponen a ¿Verdad? mí a Y eso fue, a pero ponerlos en después o balanza, antes que Dios le dijo. Quiero saberlo. mira, para mí si ponemos en balance a Esaú y a David, o sea, para mí David fue un hombre más pecador que Esaú, porque Sí, David pero ahora mandó, la Biblia lo dice. mandó a matar a Urías Eteo, que era un siervo fiel, o sea, tenía dignidad, tenía lealtad, Urías, y lo manda, y lo peor de todo, que lo manda, le da la carta que le dé a él mismo. A él mismo. Que él mismo vaya a entregar la carta al general Joab. Terrible este Lo David. que pasa es Entonces- que también aquí vemos un punto de vista de Dios que dice que para él el pecado es pecado, sea cual sea. Ese es otro punto, pues. O sea, humanamente a nosotros, como dijo Javi, es verdad, David fue más terrible que Saúl, pero para Dios realmente Es pecado. el pecado. Vamos a ver lo que pasa de ahí, pues, ¿no? Ay, Vamos a sí, ver las lo que pasa de consecuencias. ahí, o sea, nadie puede quitar que aquí podemos fallar cualquiera, Así es. pero vamos a lo que pasa de ahí. Si vemos David, el arrepentimiento de David, va el profeta Natán y le dice, le da una como parábola de una oveja, bueno, y le dice, ese eres tú, David. ¿Y David qué? ¿Qué dijo David? Esto fue lo que, a mi criterio, fue lo que le llegó al corazón a Dios. Porque David tenía el trono, tenía mujeres, tenía reinos y todo. David dijo, Señor, yo he pecado, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. A diferencia de Saúl, que el pecado para mí fue menor, pero Saúl dijo, ya yo pequé, pero hónrame delante de los hombres, que no se enteren que he pecado. Y así hacemos los hombres muchas veces. Wow. Sí, Eso es algo Ajá. un punto muy importante. por el qué dirán. digo. Por el que dirán. Ese es el qué dirán. Así es. Entonces yo creo que eso hizo, ese pequeño acto. Eso marcó la diferencia entre, Entre que Saúl David y David. Esaú. Exactamente, porque marcó la imagínate, diferencia. nosotros hoy en día, como creyentes, hoy en día, en la actualidad, no podemos hacernos de la vista gorda. Hoy al cristiano más le interesa lo que el mundo diga, que piense de mí los hermanos, que lo que piense el mismo Dios. Y ese fue el punto de David, Así es. a favor de él. Efectos en la vida diaria. El pecado puede afectar nuestra vida diaria de muchas maneras. Puede generar adicciones, problemas de salud y dificultades en nuestras relaciones. ¿Cómo ha afectado el pecado a tu vida? ¿Cómo has superado las consecuencias del pecado? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? ¿Y cómo hemos superado en lo personal? Yo quisiera escuchar aquí primeramente a Javier. Bueno, yo sé que, bueno, de pronto no. Creo que todos hemos pecado, pero ¿cómo se supera eso? Bueno, lo recomendable es no pecar, pues, ¿no? Amén, obvio que no. Pues. Y hay algo fácil, sencillo, bueno, que dice la Escritura, orad para que no caigas en tentación. Y el que ve el pecado se aleja, que corra, huya, que no le Mira, dé es fácil, Tu cabida. ojo sencillo. es ocasión de caer. Si tú oras, es difícil que peques. Y si pecas es porque no estás orando. Aleluya. Entonces, ahí ese es un parafraseo que realmente... Y bueno, todos podemos fallar, todos podemos pecar y todos hemos pecado, mejor dicho. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces todos fallamos. Pero ¿qué pasa ya cuando fallamos? Hay, por ejemplo, patrones de pecado. Por ejemplo, yo puedo pecar, puedo fallar y Señor, perdóname, límpiame y ya no lo vuelvo a cometer. Pero si tú ya lo haces seguido, constantemente, ya eso es un patrón de pecado que te va a llevar a una consecuencia. ¿Sí?
ahí, bueno, la escritura dice, donde dimos lectura ayer, creo que fue en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todo lo que está escrito, serás bendito en tu entrar, en tu salir, y serás bendito en todo. Pero acontecerá que si no haces conforme a como está escrito en la escritura, dice que te vendrán maldiciones, plagas, enfermedades. Entonces, cuando uno desobedece a Dios, yo digo hasta por lógica habría que obedecerlo a Dios, hasta para vivir sano. Javi, yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, ¿las consecuencias son permanentes o hay unas que son, temporales? Yo creo que hay de las dos. De las dos. Porque, por ejemplo, alguien se embarazó, cometió un pecado, alguna señorita, alguien falló, cayó en pecado, se debe engañar por el novio, bueno, se arrepintió, sigue yendo a la iglesia, pero dio a luz un hijo. Esa es eterna. Y eso es hasta el fin de... esa consecuencia. No es que tú le dices, Dios, perdóname, y el hijo desaparece. Desaparece. No. Esa es una consecuencia las permanente. cosas no funcionan de esa manera. Claro, entonces son consecuencias que quedan a lo largo. Amén. Entonces, y yo creo que también, por ejemplo, pienso que cada vez que fallamos, tiene que pasarnos consecuencias, como se lo decía adelante. Porque ¿qué pasará si no tenemos consecuencias? Todos dijéramos, pequemos, igual nada va a pasar. Claro. Entonces, las consecuencias nos hacen mirar al cielo y decir, fallé, Señor, perdón. Amén. El pecado nos aleja totalmente de Dios. Amén. Uno de estos puntos es la desobediencia, que el pecado nos lleva a separarnos de Dios, y el otro punto sería que nos trae culpa y vergüenza. Son 3 puntos en los cuales vamos a debatir en este momento. Tocando ese tema, vámonos entonces al principio de la canción. Vamos a hablar de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Pecaron. Pecaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que Desobedecieron. Desobedecieron. Exacto, fue el pecado La de orden desobediencia. Que no comieran del fruto que estaba ahí en el huerto. Árbol del conocimiento. Amén. ¿Y qué es lo que Entonces, ellos desobedecieron? Y a causa de la desobediencia vino lo que tú decías, la separación. La separación, Dios la los- vergüenza. Dios vino los la sacó. separación no solamente de Dios, sino incluso vino la separación de aquel lugar que era tan especial, pues, Amén. ¿no? Claro, era el huerto. Dice El que huerto. Dios le puso una espada alrededor para que nadie vuelva a entrar. Y hay un ángel que lo está cuidando. O sea, que esa El día de hoy, consecuencia eso también son- fue terrible, porque fíjate, Es que- ni siquiera Dios nos dejó ahí para que todos estemos en el Edén, ya al final. Ya, A pues. ellos lo sacó y No, ahora que nos deja a nosotros. No, sin embargo, mira lo que pasa. O sea, fue Eso. una consecuencia, bueno, Nos afectó a todos. A a todos, todos, porque a hoy todos, en día sí. nosotros somos concebidos en pecado. Amén. Así es, así es. Sí. Entonces, esta consecuencia sí es eterna. Amén. Porque esta consecuencia ha venido por los siglos de los siglos. Amén. Y es la causa de que fueron avergonzados. Ellos se vieron desnudos. El La pecado, culpa. el primer pecado que se concibe según la Biblia fue en el cielo. Amén. Ujú. Dice que se halló en Luzbel orgullo, dice, Amén. y estaba en el cielo. Entonces ahí fue desechado y para vergüenza eterna también. Entonces, como él no quiso quedarse solo, vino y hizo pecar a Eva. Y Eva le echó la culpa a Adán y todos sabemos la historia. Entonces, bueno, sí, el pecado sí nos lleva a separarnos de Dios. En la Sí. actualidad Claro. es más fácil, yo siempre digo, es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Porque es más fácil que el enemigo venga y me diga, sí, es verdad, ya, como no te toman en cuenta en la iglesia, ya no vayas. Y nosotros lo agarramos así, como decía una hermana en una predica aquí, el enemigo pone a los demonios más bobos a tratar con el cristiano. amén, de verdad, sí. A los demonios, a los espíritus más bobos, para que el cristiano peque. Nos da el desaliento, el desánimo, que te duermes en la iglesia. Oiga, qué terrible, ¿no? Y Sí. sin embargo, eso nos comienza a alejar de a poquito de Dios. Amén. Imagínate. O sea, el enemigo es tan sutil, ¿no? Mira la manera como actúa. ¿no? Y he escuchado esta prédica, no sé, Claro. o sea, me da como... Claro, Es verdad. eso también es desobediencia. Y hablemos de otros pecados, por ejemplo,
Nosotros ahorita topamos pecados de adulterio, de Sexuales. sexuales, pero realmente hay pecados que Espiritual. Dios dice aborrezco. Aborrece. Por ejemplo, cuando Jesús vino acá a la tierra, él con quién tenía este furor, digámoslo así, con los escribas y fariseos, y porque le decía escribas y fariseos hipócritas, que sepulcros blanqueados Con la religiosidad. por la religiosidad. Entonces hay pecados. Por ejemplo, aquí, digámoslo así, en cualquier iglesia que peque, adultera, fornica, lo sientan en indisciplina, Ujú. ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús con la adúltera? La restauró, la ayudó. Restauró. Pero si alguien aquí habla mal de un hermano, ¿lo pone en disciplina? ¿No? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? A Dios no le molesta, dice el chisme entre hermanos. A Dios le aborrece. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, el que crea discordia entre hermanos. Amén. O sea, esos son pecados abominables, o sea, son cosas detestables para Dios. Entonces, nosotros vemos diferente como realmente ve Dios. Amén. Es Otra de verdad. las causas, otro de los del pecado que Dios aborrece es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que no hay perdón. Y no hay perdón. O sea, Entonces, hay que tener mucho ¿qué cuidado en ese pasa punto. cuando nosotros creemos que es algo normal, natural que está pasando? Y No. si vemos que el Dios, como quiera tomar a alguna hermana en danza, en cómo habla, que toma su lengua y juzgar eso, nosotros sin saber, estamos pecando. Amén. Claro. Yo digo, bueno, si pasa eso, mejor cállese. Amén. Y no Mejor solamente callarse. esa es la blasfemia, yo creo. O sea, hay muchas formas de Blasfemar. blasfemar ante Dios. No solamente es cuando tú ves a alguien que da vueltas y dice, ay, porque también, o sea, si nos ponemos a ahondar ya en ese tema, también tenemos que tener discernimiento y hay que Amén. ser bien cuidadosos. Pero es mejor, si es aconsejable que si no sabes, mejor Mejor callar. en boquita cerrada, como dicen por ahí, no entran moscas, ¿no? Pero como decía, hay otras formas también de blasfemar, porque unos piensan que solo esa es la blasfemia, la que tú dices, uy, no, eso que está medio raro, que creo que así ya. Yo creyera también hasta, podría decir, si tú hablas mal contra tu hermano, Claro. que él tiene el Espíritu Santo, o sea, Ujú. son cosas que, por eso aborrece Dios que se hable de un hermano, tú hables de un hermano ¿Verdad? o juzgues a alguien, o sea, somos los menos indicados, somos los más falibles para poder hablar de alguien. Como una Entonces- vez leí una frase que decía, el que habla contra un hermano, o sea, se está matando a sí sí mismo, mismo. porque está haciendo homicida no de tu hermano, sino de tu propio Claro. cuerpo, de tu Eh, propia vida. La Biblia dice que el que habla mal de un hermano es homicida. Es homicida. Porque estamos Ah, matando sí. el cuerpo de Cristo. Amén. Así. Javier, ¿el pecado puede romper nuestra comunión con Dios? Claro, está establecido, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando fallamos, pecamos, nos separamos de esa comunión que existe entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, y esa comunión es, por ejemplo, lo más bello que puede alcanzar el hombre. O sea, el mundo está, dice la Escritura, aferrado a lo efímero. Está a la vanidad. O sea, nada en este mundo te va a saciar. Nada en este mundo nos va a saciar. Amén. La vida misma es vanidad, dice Salomón. Sí. Nada en este mundo te va a saciar. Aquí hay un vacío tamaño Dios, que solo se llena, te sientes completo cuando Cuando Dios Dios está llega. ahí. Pero si tú pecas, se va vuelves a realmente Dios con Dios y el hombre hacen un complemento. Amén. Bueno, en este caso sería el hombre con Dios, pues, ¿no? Amén. Porque Dios sigue siendo Dios Sin nosotros. sin nosotros. Ay, Entonces, quiero también ahondar en esta parte y lo leo, para mí o sea, me llama mucho la atención que el pecado puede generar miedo y ansiedad. Una vez que hemos pecado, puede afectar nuestra paz y nuestra tranquilidad. claro, sí. Porque ¿Les ha pasado algún momento? pasa de que Sí. el diablo te tenta, te hace pecar y después te suelta. Y ahí, como Ahí- pueda, claro. regresa. ¿Verdad? Es que como dijo Javi, es que el pecado nos separa de Dios y cuando ya estamos sin Dios, estamos prácticamente desprotegidos, pues, A la ¿no? deriva, Claro. a la Y deriva. aquí no le ha El dado miedo. a la oscuridad. A ver, O morir. ¿quién no le tuvo miedo a la oscuridad? Amén. Y
en ese asunto no, el diablo es tan astuto, no. Él te hace pecar y después te culpa. Que el Señor lo reprenda. Amén. Sí, es verdad, Es te así, culpan, es verdad. sí. Porque, Es el acusador, dice la Escritura, amén. de nuestros hermanos. Dice que Él nos acusa de pecados. Siempre va al trono a acusarnos de los pecados. Pero chicos, lo bueno de todo esto es que siempre hay una solución. Amén. Y esa solución, primero es el arrepentimiento. Amén. Amén. Si hemos pecado, nos podemos, mientras haya vida, Hay esperanza. hay esperanza. Arrepentirnos, amén. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios para recibir su perdón y su amor, amén. Y lo podemos encontrar en 1 de Juan 1:9. Dice, escuchen, y escuchen amigos televidentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Amén. Juan 1:9 lo encontramos allí. Amén. Maravilloso. nuestro También dice la Escritura que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero que no se nos haga, Que no, o sea, que no sea un pretexto eso, ¿no? amén. Claro. O sea, simplemente tenemos abogado, pero No hacer de la no es gracia una- libertinaje. Eso es lo que hablábamos hace un momento con María. Bueno, ella hizo una pregunta, pues, ¿no? Y yo creo que todo se basa es en la gracia de Dios hoy en día. Porque, o sea, ninguno de nosotros merecemos nada. No. Amén. ¿Por qué? Porque Humanamente no merecemos nada. porque ¿verdad? de por sí nacemos bajo el pecado. Y eso, de por sí, desde ahí ya estamos separados de la gracia de Dios. Claro, del reino. Pero a través de la gracia, me rectifico, a través de la gracia es que podemos recibir el perdón. Dios nos ofrece perdón y restauración a través de Jesucristo, amén. Y uno de ellos también es la renovación. Podemos renovar nuestra relación con Dios a través de la oración, de la lectura, del ayuno, de la comunión, o sea, venir y congregarte. O sea, no podemos dejar de hacer esto porque nos es demandado para nuestra vida espiritual, amén. Entonces debemos reconocer que pecamos y, como dice los chicos, abogados tenemos para con el Padre. La Biblia nos enseña. Entonces creo que todos hemos tenido una pequeña experiencia donde hemos pecado, pero hemos visto la gracia de Dios. Pero la gracia no nos ha librado de las consecuencias. Ah, sí. Amén, o sea, eso hay que tener presente. Pero siempre. Presente. Mejor es no pecar, ¿no? Mejor es no pecar. Mejor es no pecar. Algo que quiero acotar, Amén. más que todo para los jóvenes. Cuando fallamos, tenemos a veces dos pensamientos. El uno dice, yo fallé, ya no sirvo para nada y me alejo de Dios. Porque para seguir así como sigo, ¿verdad? Entonces, Mejor me alejo, mejor me aparto. alejo, mejor me voy. El otro pensamiento es, ya todo el mundo falla, todo el mundo peca, todo el mundo hace esto. Ya en la juventud dice, no, si el hermano fulano de acá también peca, Ujú, es el verdad. fulano de allá también peca. Es así, así, así. Ajá. Y uno quiere justificar su pecado Sí. porque... El otro lo hizo. El otro lo hizo. No, estamos mal. Jamás te midas con nadie, porque Dios te va a llamar a rendir cuentas a ti y a mí solito. Amén. Y si fallaste, cada vez que fallas es para que te acerques a Dios. Yo tenía ese concepto antes, que cuando fallaba yo decía, no, ya me quería alejar, me quería ir y todo eso, porque ese era mi pensar. Pero ahora entendí, ahora cada vez que fallo, cuando yo fallo digo, es porque necesito más de Dios. Porque cuando tienes más de Dios, menos vas a fallar, menos vas a pecar. Entonces necesitas buscar más a Dios. Amén. Y yo creo que Él debe tomar el control de toda nuestra vida, en todos los aspectos. Y empezar a mejorar aspectos de nuestra vida que están mal. Yo creo que, en conclusión, creo que si hemos pecado tenemos, primeramente, reconocer nuestros pecados, ¿no? Primeramente, reconocer que hemos pecado. Segundo, buscar el perdón de Dios. Y tercero, y no menos importante, vivir una vida santa. O sea, creo que son tres cosas que deben ir de la mano en este asunto, en este tema. Para Amén. todos los amigos que nos están viendo, si has pecado, no te alejes de Dios. Busca a los pies de Dios, busca el perdón de Dios. El peor error que puede cometer una persona es alejarse de la iglesia, alejarse de los caminos de Dios. El peor error que puede cometer una persona cuando ha pecado. Amén. Si lo hiciste, busca el perdón de Dios. Claro, Y- buscar la restauración. Y siempre
no está de más decir buscar a los líderes, buscar ayuda, porque o sea, A veces a veces es solos necesario. no podemos. Es A veces necesario que alguien que te pueda orientar, tú pidas que te ayuden también, porque bueno, es bíblico. Claro, y más que todo los que ya han pasado tienen sus añitos, ya también han cometido sus errores, entonces te van a iluminar a cómo debes de actuar en ciertas circunstancias de tu vida. Amén. Entonces, y el avisado ve el peligro y se aleja, ¿no? Entonces, pide ayuda, no tengas miedo en pedir ayuda si estás pasando por un proceso, si sientes que algo te está venciendo o una debilidad. Hay pecados de pornografía. Hay una estadística de que Es alta esta es estadística. alta esa estadística del 75% de que hermanos en la iglesia ven pornografía. Lo practican, sí. Entonces necesita, bueno, ahí es largo este tema, porque Amén. también Y es muy soy amplio. muy creyente también de la liberación del Amén. pecado, entonces hay un proceso también que se puede seguir. Ven, pide ayuda en la iglesia, que estamos para ayudarte. Amén. Bueno, y para concluir, quiero agradecer a mi hermano Javier. Es un gusto haberlo atendido en este programa. Usted sabe que de las puertas de este programa están abiertas para usted. Amén. Gracias. Agradecemos que siempre nos acompañe. Sí. Gracias, Amén. gracias Yo a creo ustedes que es por una invitarme. de las partes más importantes que tenemos, de los líderes también que tenemos en este lugar, y le agradecemos a Dios por eso y bendecimos también tu vida, tu familia. Gracias. Para concluir este programa, ¿algún consejo para toda la juventud, para toda la gente para las personas que nos están viendo, los hermanos que tal vez se han alejado, se han apartado y sienten vergüenza, no sé, sienten recelo de volver a la casa de Dios? ¿Qué les dirían esta noche? ¿Qué le diría a todos ellos? Recuerdo también cuando me alejé, entonces, o a veces uno quiere que lo visiten, o a veces cuando lo peor de todo, a veces que lo visitan y uno se esconde. Dile que no estoy. Bueno, pues todos somos iguales, pero es verdad, yo también comparto con Javier. Cuando yo estuve apartada, alejada de Dios, yo huía. O sea, a mí no me gustaba que me anden buscando, yo soy lo que más huía. Pero bueno, a los que les gusta ya vamos también a... Pero yo te digo, Dios te va a encontrar. Amén. Amén. Así como te buscó la primera vez, te va a volver a buscar. Amén. Y Dios te ama tanto, tanto, que Él murió, dice la Escritura, que mandó a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La muerte de Jesús murió por nuestros pecados que cometimos en el pasado, los del presente y los que vamos a cometer. Entonces Dios ya sabe que has pecado y has fallado y está aquí en la casa esperándote que vuelvas pronto. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de este programa. A todos los hermanos, bendiciones. ¿Alguna petición? Por favor, escríbanos a nuestro programa MAP Restauración. No se olviden de suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo a nosotros para seguir avanzando en este hermoso proyecto. Amén. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Es un gusto estar y servirle a ustedes de esta manera, pues no se pierdan cada capítulo que sale semana a semana. Somos La Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Chao. Bendiciones. Amén.